Vayamos ahora a otro ejemplo. Veamos si el número 713.014 es divisible por 11 o no. Dejamos como ejercicio que verifiquen ustedes si el número 713.020 es o no es divisible por 11. Entonces, veamos el criterio de la divisibilidad por 11. Dice, un número es divisible por 11 si y solo si la suma de sus cifras que ocupan un lugar par menos la suma de las cifras que ocupan un lugar impar es divisible por 11. Entonces, tenemos que ver cuáles son las cifras que ocupan un lugar par, contando desde atrás para adelante, ¿no? En la posición 2 está el 1, en la posición 4 está el 3 y en la posición 6 está el 7. Esas son las cifras, el 1, el 3 y el 7 son las cifras que ocupan un lugar par. Le tengo que restar las cifras que ocupan un lugar impar. El 4 está en la posición 1, el 0 está en la posición 3 y el 1 está en la posición 5. Entonces le resto 4 más 0 más 1. Cuando hago esa diferencia, el resultado es 7. Y 7, me pregunto de vuelta si ese es divisible por 11 o no. Como 7 no es divisible por 11, tampoco lo es el número 713.014. Queda como ejercicio que ustedes verifiquen si es divisible por 11 o no lo es el número 713.020. Máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor de dos números enteros dados? El máximo común divisor de dos números enteros A y B, que estén en Z, será un número natural D, pero que tiene que cumplir la siguiente propiedad. Para que sea el máximo común divisor, debe dividir a ambos, a A y a B. El número D debe dividir a A y a B. Esa es una condición. La segunda condición es que cualquier otro número que divida a A y a B también debe dividir al D. Esto es, si P divide a A y también divide a B, entonces P debe dividir a D. Luego, el máximo común divisor de dos números enteros dados es un divisor de A y de B. ¿Cuál divisor? Bueno, es un divisor de A y de B, es decir, tiene que dividir a A y tiene que dividir a B. ¿Cuál es la otra condición para que lo denominemos máximo común divisor? Si existe otro P que divida a A y a B, este P también debe dividirlo a ese D. Esta es la condición para que D sea denominado el máximo común divisor de A y B, números enteros cualquiera. Hay un algoritmo que nos va a permitir encontrar el máximo común divisor de dos números dados, que se llama algoritmo de Euclides, que consiste en aplicar reiteradas veces el algoritmo de la división. ¿En qué consiste el algoritmo de Euclides? Dice, tenés que hacer lo siguiente para encontrar el divisor de dos números, R0 y R1, que están en el conjunto de los números enteros. Dice, si R0 y R1 son dos números en el conjunto de los números enteros y R1 es distinto al 0, vamos a buscar el máximo común divisor entre R0 y R1. ¿Cuál es el proceso a seguir? Dice, usa el algoritmo de la división y considera a R0 como el dividendo y R1 como el divisor. Por lo tanto, cuando uses el algoritmo de la división, R0 lo vas a poder escribir como Q1, un cociente, por el resto de R1 más un resto R2. Si usaste el algoritmo de la división, el R2 tiene que estar entre 0 y el módulo de R1, el módulo del divisor. Si el R2, si este resto es distinto del 0, no es 0, ahora vuelve a usar el algoritmo de la división, pero considera a R1 como dividendo y a este resto que es distinto de 0, porque esa es la suposición de continuar el proceso, como divisor. Si reiteras el algoritmo de la división, pero ahora considerando a R1 como el dividendo y a R2 al divisor, escribirás a R1 entonces como el divisor R2 por un cociente más otro resto. Y te vuelves a preguntar lo mismo. ¿Este nuevo resto es distinto de 0 o no? Si usaste el algoritmo de la división, ese resto
va a estar entre 0 y el módulo del nuevo divisor, que es R2 en este caso. Si es distinto de 0, volvés a usar el algoritmo de la división, pero ahora consideras a R2 como dividendo y a este resto como divisor, al nuevo resto como divisor. Y lo volvés a aplicar de vuelta al algoritmo de la división. ¿Hasta cuándo aplicas el algoritmo de la división? Hasta aplicarlo y que obtengas un denominador, un dividendo, un cociente y un divisor, pero el resto sea 0. Cuando el resto sea 0, entonces el máximo común divisor de los dos primeros números enteros con los que comenzaste será este cociente, es decir, el último resto que no fue 0. Veamos un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos estos dos números enteros, o dos números en Z, el 441 y el 725. Y dice, ¿querés encontrar el máximo común divisor entre 441 y 725? Vamos a utilizar el algoritmo de Euclides. ¿Qué dice el algoritmo de Euclides? Tenemos que utilizar el algoritmo de la división reiteradas veces. Utilicémoslo de la siguiente manera. Dice, supone que el 725 es el dividendo y que el 441 es el divisor. Entonces, cuando aplicamos el algoritmo de la división, tenemos que encontrar un cociente y un resto. El 725, haciendo cuentas, se puede escribir como el 441 por 1 será el cociente, más un resto, que es 284. Este número, el resto, tiene que estar entre 0 y el módulo de 441. Si es 0, paramos ahí. Si no es 0, como es este el caso, porque 284 es mayor que 0, ahora volvemos a aplicar el algoritmo de la división, pero este resto, que es distinto de 0, va a ser ahora el dividendo, el divisor. Y el dividendo será el que antes era el divisor. El dividendo ahora será el 441. Entonces, aplicando el algoritmo de la división, pero con el 441 como dividendo y el 284 como divisor, haciendo cuentas, podemos escribir al 441 como 284 por 1, aquí 1 será el cociente, más el resto que es 157. Si el resto no es 0, volvemos de vuelta a aplicar el algoritmo de la división, pero ahora este será el divisor y este será el dividendo. El dividendo será 284 y el divisor será 157. Aplicando el algoritmo de la división haciendo cuenta, podemos escribir al 284 como el divisor, que es 157, por 1 será el cociente en este caso, más un resto, que es 127. 127 de vuelta es distinto de 0. Volvemos a aplicar el algoritmo de la división. El objetivo es llegar hasta un resto igual 0. Como 127 es distinto de 0, ahora 127 será el nuevo divisor y 157 será el dividendo. Haciendo cuentas, el 157 se puede escribir como 127 por 1, aquí 1 será el cociente, más 30. 30 vuelve a ser distinto de 0. Ahora entonces será el nuevo divisor y 127 será el dividendo. Haciendo cuentas, 127 se puede escribir como 30 por 4, 4 será el nuevo cociente, más 7. 7 es el nuevo resto y también es distinto de 0. Como es distinto de 0, será el nuevo divisor y 30 será el nuevo dividendo. 30 se puede escribir como 7 por 4 más 2. 2 es el nuevo resto y es distinto de 0. Entonces será el nuevo divisor y 7 será el nuevo dividendo. 7 se puede escribir como 2 por 3 más 1. 1 es el resto y también es distinto de 0. Entonces será el nuevo divisor y 2 será el nuevo dividendo. 2 se puede escribir como 1 por 2. Aquí el resto es 0.
Y esto es el hecho de haber llegado al resto igual 0. Marca el final del algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor. ¿Cuál será el máximo común divisor? El último resto que fue distinto de 0, que en este caso es 1. El máximo común divisor entonces de 441 y 725 será 1.